bajan. En plena expansión de la pandemia, una frase de Mark Fisher se viralizó. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es el síntoma de una época sin futuro. Los espectros radiales se proponen analizar esta lenta cancelación, más allá de las lógicas que nos ofrece el capital, y traen, como buenos fantasmas del futuro, otros horizontes posibles. Lo habíamos anticipado hace unos minutos y puntualmente, como es su costumbre, Nacho Zaffarano está acá con nosotros para materializar a los fantasmas del futuro. Buenas tardes, Mono, ¿cómo te va? Muy bien. Saludo tu puntualidad, porque mirá lo que le pasó a Javier Milei por no ser puntual. ¿Qué le pasó? ¿De qué no me perdí? No pudo entrar a la Basílica de San Pedro a despedir al Papa. Mirá qué bueno. Bueno, se quedó afuera. Un pequeño gesto que de mínima es interesante, ¿no? Viajó con medio gabinete para despedir. ¿Quedaron afuera todos? Quedaron afuera todos. Qué bueno, me encanta. Se entretuvieron. Tenían que estar a las 10 de la mañana. Sí. Pero ayer estuvieron hasta tarde en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, que fundó Alberto Venegas Lynch, allá en Europa. Claro. Y bueno, hoy llegaron tarde y cuando llegaron ya le habían cerrado el féretro, habían cerrado las puertas de la basílica, no entraba nadie más. El famoso acto de justicia divina, ¿no? Sí. Se quedó afuera. Bueno, listo, ya está. El último en verlo antes de tapar el féretro fue Lula. Ah, mirá, bueno, también. Otro por lo menos, aunque sea a veces la política es un gesto, ¿no? También. Sí. Y se siente. Yo sí lo que vi hoy muy horrible fue a Lorenzetti, de la juez de la Corte Suprema, sacándose fotos con el féretro. Una cosa detestable. Muchas veces esas políticas necrológicas que se tienen es una cosa inentendible, ¿no? Hubo mucha gente que repudió porque fueron como 250.000 personas, claro, ¿no? Y se sacaban fotitos, hacían la selfie. Esas imágenes son, a mí me causan un estupor que difícil de explicar, ¿no? De qué implica ese querer memorizar para eternizar esa imagen. O sea, bueno, habría que pensar algún día esas imágenes con los féretros. Sí, porque no creo que después Lorenzetti se haga una selfie con la foto, con el féretro de la abuela. No, seguramente que no. Es el cholulismo llevado al extremo, ¿no? Horrible. Sí. Así que bueno. Bueno, estamos ante el fin de una época. Estamos ante el fin de una época, sí, y bueno, por eso mismo volvemos a traerlo a Mark Fisher, nuestro amigo inglés, que nos ha dado un par de indicios para pensar justamente estas épocas horrorosas que nos tocan atravesar, pero que bueno, que tal vez con algunas lecturas encontramos algunos caminitos para salir por arriba del laberinto a veces, ¿no? Así es. Y bueno, hoy nos toca hablar del capítulo 4 de Realismo Capitalista. Para quienes se enganchan tal vez hoy por primera vez, estamos leyendo o comentando cada viernes un capítulo distinto de esta obra cumbre de Mark Fisher. Este capítulo para mí es uno de los capítulos más interesantes del libro, de mucha densidad, a pesar de ser un capítulo corto, es un capítulo de 12 páginas, pero en el cual Fisher tira toda la carne al asador. Yo no dudo que Fisher alguna vez haya hecho un asado, pero vale la alegoría. Tira un montón de data, justamente en función de algo que habíamos dejado en el último encuentro, que era cuando él hablaba de las 3 paradojas del realismo capitalista, donde se veía la ineficacia, ¿no?, de esta etapa actual del capital, que eran en la salud mental, en la educación y en la burocracia. Y en este capítulo se va a meter de frente con el tema de la educación principalmente. Bien. Ya lo hemos mencionado también en varias oportunidades que Fisher era docente de universidades y era docente de institutos terciarios. Y es ahí donde Fisher se pone a pensar, a desarrollar un poco lo que va a materializar en este cuarto capítulo, que se llama Impotencia Reflexiva, Inmovilización y Comunismo Liberal. Como decía recién, es un capítulo bastante denso en términos de contenidos, así que vamos a agarrar hoy la mitad y el viernes que viene vamos a desarrollar la segunda parte, porque si no nos íbamos a meter en un berenjenal en el cual íbamos a tirar conceptos al aire que no iba a estar bueno para... Es uno de esos capítulos que hay que releer. Hay que releerlo todo el tiempo. Para mí es de los capítulos claves para pensar, entender un poquito el pensamiento fisheriano y justamente esas puntas estratégicas que tiene Fisher para pensar la etapa. Fisher arranca este capítulo haciendo un análisis de la situación de la inmovilidad de los estudiantes británicos en un contexto de crisis del sistema educativo, ¿no? En Gran Bretaña,
comparándolo en el año en el cual lo escribe, que es alrededor del 2010. Entonces, este libro, como ya dijimos, si bien se editó en el 2011, recopila de años anteriores también todos estos textos, y hace un análisis con la situación que estaba sucediendo en Francia de una gran convulsión de los estudiantes, ¿no? Francia, ya lo sabemos, un país con una tradición amplia de lucha estudiantil. El francés, ¿no? Exactamente. Y justamente lo que va a decir Fisher es, ¿cómo puede ser que en Gran Bretaña, que la situación de los estudiantes es aún peor que los franceses, no tenemos ni un mínimo rebote de lucha callejera, de intentos por acomodar las cosas, como está sucediendo en Francia? Bien. Bueno, Entonces, podríamos trasladarlo a la Argentina. Exactamente, y esa es la idea un poco de este ratito que vamos a charlar acá. Esta semana hubo una nueva protesta docente con movilización incluida, y los estudiantes que tendrían que estar ahí defendiendo la universidad también, ¿no? Sí. No aparecieron a Bueno, acompañar. yo cuando nos tocó este capítulo pensé un poquito eso, ¿no? A ver, tampoco quiero caer en una cuestión pesimista ni negadora del activismo estudiantil, que está haciendo unos esfuerzos enormes, ¿no? Sí. Pero generalmente lo que vemos es justamente ¿Qué le pasa al resto? a la comunidad organizada, ¿no? Vemos a los estudiantes que están agrupados en su centro de estudiantes, en agrupaciones estudiantiles. Ahora, por fuera de ese mundillo, ¿qué pasa con los estudiantes? Que hay una situación de apatía, que es como lo define Fisher. Fisher habla de la apatía, justamente. Y lo que va a plantear Fisher en este capítulo es que tiene que ver esa crisis, ¿no?, del estudiantado con respecto al mundillo en el cual se mueven, con la cuestión de que ¿cuál es el sentido que tiene hoy por hoy llevar adelante, por ejemplo, una educación terciaria, si después el resultado de eso va a ser tener un empleo igual de precario que si no hubiese tenido una etapa de institucionalización universitaria, ¿no? Sí. ¿Qué va a decir? Bueno, a fin de cuentas, me cago estudiando durante un montón de tiempo, haciendo un montón de esfuerzo por todo lo que implica venir a clases, etcétera, para que después tengan un empleo igual de precario que si salgo a buscar algo sin estudios. Bueno, con la salvedad, ¿no?, volviendo al paralelismo, que estos estudiantes europeos además tienen que pagar su educación universitaria. Exactamente. Acá gratis. Exactamente, ¿no? Entonces, y ese es el gran punto que se va a preguntar Fisher, que ahora lo vamos a desarrollar, de por qué encima eligen pagar, eligen quedarse en una situación apática y eligen estar pero no estar a la vez, ¿no? Y ese punto, ¿sabes? Que cuando leía me acordaba de situaciones que están sucediendo ahora mucho en redes sociales, que se ven estos pibitos influencers tipo de traders, ¿no? De criptomonedas, de todos esos negocios truchos que en este momento político están avalados desde el presidente de la nación hacia abajo, ¿verdad? Por supuesto. Y veía el otro día un pibito que estaba en la puerta de una universidad que decía, un pibito de 19, 20 años, yo con 20 años tengo mejor auto que el decano de esta facultad, ¿no? Y me pareció un punto muy interesante justamente para pensar en esta crisis y en este no involucramiento que tienen un montón de los chicos, que es decir, bueno, la verdad que meternos hoy por hoy en una carrera universitaria nuevamente, ¿no?, con todos los esfuerzos que implican para después tener un sueldo totalmente precario, que es la realidad, dicho sea de paso, ¿no? Sí. Hoy en día vemos, por ejemplo, los salarios que cobran justamente los docentes universitarios, los docentes que cobran, los sueldos que cobran los investigadores del CONICET, y etcétera, que la precarización es muy alta. Sí. Entonces, ahí hay un punto en el cual Fisher se va a preocupar, no va solamente a juzgar a esos pibes que dicen, che, excluyámonos de este sistema y vamos por la nuestra, sino que va a intentar entender justamente porque, bueno, la situación material te está diciendo, vos estudiaste un montón y la respuesta es que tenés que tener 3 trabajos y tal vez algo que no tenga nada que ver con lo tuyo para poder llegar a fin de mes. Como el amigo de Lila Lemoyne, ¿no?, el arquitecto que maneja un Uber. Claro, y que pero mostrado, que ya lo ve como algo exactamente, positivo, ¿no? Ellos es mostrándolo como, bueno, el emprendedurismo, ¿no? Sí. Además de tu carrera tenés que fijarte cómo zafás. Y Fisher, otra cosa que va a sentir y que va a plasmar en este capítulo, que lo va a ver es, bueno, que efectivamente esa crisis de los estudiantes tiene como 2 grandes síntomas. Uno de esos síntomas es la depresión, algo que también ya lo venimos charlando, que a Fisher lo que le interesa justamente es pensar a la depresión no solamente como un desbarajuste químico en la composición de un individuo, ¿no?, sino como un fenómeno social. Le va a intentar entender cómo puede ser que la depresión sea el problema de salud con mayor grado de circulación entre los adolescentes. Sí. ¿Bien? Y el otro punto que le va a interesar mucho a Fisher es el de la dislexia, ¿sí? Ah, mira. Bueno, va a decir, ¿qué pasa, Fisher? Ellos tienen ahí un montón de estudios muy interesantes para pensar los problemas de dislexia entre los adolescentes.
Y lo que Fisher justamente va a decir es, bueno, y retomando a dos autores clásicos como son Deleuze y Guattari, que en el Antiedipo hablan que en realidad el capitalismo es iletrado, ¿no? Al capitalismo es prácticamente antagónico de la escritura, y justamente también lo que se va a preguntar es cómo puede ser que haya tantos empresarios exitosos disléxicos, si eso es causa o consecuencia de lo que el capitalismo lleva. Sí. Y me parece que es un punto interesante para pensar justamente cuando vemos un montón de gente de este mundillo empresarial que no pueden desarrollar dos oraciones seguidas, ¿no? Y es verdad, el otro día leí un informe de aquí de Argentina que sobre una especie de radiografía sobre los CEOs más importantes del país, la mayoría mayor de 60 años, pero no tienen mayor formación universitaria, no han hecho un posgrado, no han hecho un doctorado, simplemente con lo justo. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, de vuelta, clima de época, ¿no? Y que me parece que también no hay que dejar de pensarlo a este mensaje oficial como una forma de justificar el desfinanciamiento de las universidades. Es decir, hoy por hoy ya la universidad no implica lo que tal vez implicó en un montón de tiempo, la posibilidad de un ascenso social. No es que vas a poder desarrollarte económicamente teniendo un título universitario, y eso sí se puede traducir como una forma de justificar ese desfinanciamiento. Nada es casual en estas situaciones, nada es casual en estas políticas neoliberales, justamente, ¿no? Que más allá de la distancia que podamos pensar de la Inglaterra del 2010 con la Argentina del 2025, hay un punto en común muy fuerte. Sí. Y el otro punto en el cual va a sostener Fisher, o va a hacer este primer análisis de la crisis del sistema educativo, tiene que ver con el rol que está cumpliendo la educación, ¿no? Que va a decir que la educación, la educación formal, en el campo de la reproducción de la realidad social, es el espacio donde se dan las incoherencias más grandes del capital. ¿Por qué? Porque se le pide a los docentes que tengan un doble rol totalmente antagónico justamente en sí mismos, que es, por un lado, encargarse de entretener, ¿no? Por un lado, encargarse de que los estudiantes no se aburran, y por el otro lado, de ser agentes de control, es de ser agentes que disciplinen de forma autoritaria. Justo en un contexto en el cual todas las agencias de disciplinamiento, de control, están en crisis, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Fisher va a decir que estamos en un contexto en el cual la familia, ¿no? Históricamente fueron quienes generaron los procesos de disciplinamiento, sí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en un contexto en el cual la estructura familiar está totalmente desarmada porque los padres, las madres pasan 14 horas fuera de su casa laburando, porque llegan y tienen que dedicarse a todas las tareas del hogar, ¿no? ¿Qué se le exige ahí a los docentes? Se les exige entonces que tengan esas tareas de generar mecanismos para socializar a chicos que no tienen la más mínima socialización, y por otro lado tienen que generarle mecanismos para que el contenido que se les dé no los aburra, que el contenido que se les dé les genere algún tipo de interés. Entonces ahí va a plantear que hay un hecho que se contradice y el cual no tiene sentido después para pensar una educación que sea exitosa, a menos como fue pensada en los albores del siglo XX. Claro. Y para terminar, voy a dejar abierto esto porque lo vamos a charlar la semana que viene. Este es el diagnóstico que hace Fisher del síntoma, entonces, ¿no? El diagnóstico es que hay una apatía muy grande que tiene que ver justamente con el hecho de que la educación hoy en día no representa una posibilidad de ascenso social. Tiene que ver con el hecho de que adolescentes se encuentran deprimidos, con el hecho de que los organismos de disciplinamiento no existen y que eso lo tiene que cumplir el docente cuando su tarea es educar, no es disciplinar en términos autoritarios. Y lo que va a ver es que justamente en los estudiantes las conductas son dos. Y él habla, por un lado, de la impotencia reflexiva, que es el término más interesante que vamos a desarrollar la semana que viene. Y él habla de la impotencia reflexiva, ¿cuál es? No es que los estudiantes son unos cínicos que no les importa un carajo lo que está sucediendo, sino que el análisis que dice Fisher es, los estudiantes ven el problema de la situación. Claro. El tema que así como identifican el problema, tienen igual de claro que no se puede hacer nada para cambiarlo. O no encuentran cómo cambiarlo. O no encuentran cómo, justamente. Y ese no encontrar cómo es, justamente, llevarse al plano de la inacción, llevarse al plano del inmovilismo, ¿verdad? Y por el otro punto, como la otra cara de la misma moneda respecto a este accionar, va a hablar de la hedonia depresiva, ¿no? Ajá. Si decíamos hoy hace un ratito que la depresión era un síntoma ligado a la salud mental de los adolescentes, la consecuencia de la depresión históricamente fue la anedonia, ¿no? La falta de búsqueda de placer, de conseguir el placer en cosas que antes generaban ese deseo. Ahora, ¿de qué habla Fisher cuando habla de la anedonia depresiva? Es cuando todo lo que hacemos es por el placer.
¿no? Nada de lo que motiva, nada de lo que buscamos está por fuera de esa búsqueda de placer inmediato. Entonces lo ve de vuelta como esa cuestión crítica. Me parece muy interesante también para pensar por qué hoy en día no resulta sexy, llamémoslo de alguna forma, salir a luchar por una educación pública gratuita de calidad, salir a luchar junto con los trabajadores docentes y no docentes por las condiciones universitarias, por las condiciones de la universidad que se necesitan, porque no hay placer ahí, ¿no? Me parece que hay dos puntos interesantes de los cuales tal vez el viernes que viene podamos ir tirando un rato de la soga. Me parece bárbaro, porque además la respuesta que sigue dando el poder en ejercicio es que la salida va por el lado de las finanzas, ¿no? Y entonces tenemos a uno de los voceros, aunque ya no tenga lugar en el gobierno, como Antonio Lacre, dando clases en la educación, en la televisión pública de bicicleta financiera. Claro. ¿No? Te enseña a hacer el carry trade. Claro. Y para mí de vuelta ahí, ¿no? Para pensar un poco lo de la impotencia reflexiva, esta sensación de que todo es una mierda, nada se puede hacer para cambiarlo. No nos tenemos que olvidar que en algún punto Antonio Lacre fue funcionario del gobierno de Alberto Fernández. Así es. ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser justamente? O sea, es entendible, ¿no? Cuando vemos que de repente nadie tiene ganas de salir a luchar y tiene ganas de tener todo el tiempo momentos de goce. ¿Y por qué voy a salir a luchar para qué proyecto político voy a ponerme yo a luchar si los representantes fueron un tipo que era un CEO de una multinacional, que lo pusieron ahí al frente para hacer una experiencia en el Estado, para después venir a hacer carry trade en la televisión pública? Bueno, es entendible, es clima de época, como dijiste vos hace un ratito. Vamos a tratar de seguir desentrañándolo en los próximos viernes. El viernes que viene será todo un placer continuar materializando los fantasmas del futuro aquí en Piloto de Prueba. Gracias, Nacho. Gracias a vos, bueno, buen fin de semana.